Tenemos segmento de profe por dos. Vamos a doble dividirlo en dos partes. Y el primero, seguimos con el mundo de Star Wars. Voy a pedirle permiso acá a mi amiguito Grogu y a sacar... Voy a hablar un poco de lo que fue la historia editorial de Star Wars antes de meterme en materia de este cómic. Star Wars, como todos sabemos, empieza en 1977 con la película que hoy en día es conocida como Una Nueva Esperanza. Y desde ahí empieza a haber distintos pactos con distintas, por ejemplo, empresas de juguete, que era Kenner la que tomó en ese momento. Y en cuanto a cómics, dijeron, ya hay que explotar este nuevo universo que se está creando. Y fueron con Marvel. Marvel tomó la batuta de Star Wars en un principio, hasta 1986, posterior a lo que sería el Retorno del Jedi. Y ahí medio que concluyó un poco la historia de Star Wars. Hubo un bache de 5 o 6 años que no salía nada en materia de cómic de Star Wars. Eran solo reediciones de lo que hacía Marvel, que era más bien soso, no había tanto trasfondo en las historias y los personajes, bueno, eran más bidimensionales que otra cosa. En 1991, cuando empieza a resurgir todo este movimiento de Star Wars, previo a la amenaza fantasma, empezó Dark Horse, una pequeña empresa de cómics, a traer nuevas historias de los personajes ya conocidos. Historias de Vader, historias de Luke. Empieza a darle una secuela a toda esta historia que concluye en el Retorno del Jedi. Y en esas historias empiezan a tratar sobre personajes secundarios que iban apareciendo. Hacia el año 2004, posterior a El Ataque de los Clones, una vez que las precuelas ya estaban establecidas, Dark Horse continuaba... Y un año antes de La Venganza de los Sith. Dark Horse continuaba liberando cómics sobre estos personajes secundarios y ahora empezaba a abarcar todo el tema de las precuelas. Y ahí es donde entra a colación este cómic que para mí es una gloria olvidada porque el canon de hoy en día lo niega totalmente. Bueno, de hecho ahí arriba dice leyendas, porque ya está dividido en dos. Claro. El canon de leyendas y el canon actual. El canon oficial, establecido a partir del 2012 por la compra de Disney de Lucasfilm. Y como Disney tiene Marvel, hoy en día quien edita Star Wars es Marvel. Que está haciendo un muy buen trabajo en cuanto a lo que es materia cómic. Sí. Pero considero que Dark Horse tenía cosas como estos cómics que no influyen en el canon oficial y que tranquilamente podrían ser canon el día de hoy. Esta historia en particular... Perdón que te interrumpa. Sí. Hay muchos elementos que de alguna manera lo están volviendo a reintroducir. Como mencionaba hoy lo de, bueno, los clones de Sidious, de Palpatine. Pero bueno, este cómic se centra mucho antes de que existan las series de hoy en día como son The Clone Wars y Rebels, que nos introducen un poco más en los personajes secundarios de los clones. De Bad Batch. De Bad Batch. Acá nos trae a un clon llamado Hawk que participa de la batalla de Geonosis, que recordemos bien, en el Ataque de los Clones es donde aparecen los clones que los Jedi creían que lo había traído Saifo Dyas. Bueno, este clon llamado Hawk tiene un desencuentro con los Jedi, ya que cae de una de las naves en medio del desierto y lo dejan tirado, lo dejan olvidado y ellos continúan con su misión. Entonces él, lleno de ira, rechaza totalmente a los Jedi, se vuelve un granjero, empieza a tener una vida totalmente diferente, aborreciendo al régimen Jedi, y cuando se entera que el Imperio Intergaláctico ha surgido de nuevo, empieza a adorar a la figura de Vader. Y el Vader que vemos en este cómic recuerda mucho al Vader que vimos en Rogue One. Un Vader silencioso. Creo que ahí estamos viendo en imágenes. Sí, estamos viendo las imágenes. Un Vader silencioso, que no tiene diálogo, que desde el dibujo podemos verlo como esta figura imponente y que empieza a ser idolatrado por Hawk. Que incluso él dice, los Stormtroopers que están contratando ahora por parte del Imperio no podrían darle una montaña ni aunque la tuvieran enfrente. Es verdad. Y haciendo, bueno, un poco, ¿no? Referencia a la mala puntería de los Stormtroopers que vemos ya en episodios 4, 5 y 6. Porque bueno, recuerda que los clones son clones justamente de Jango Fett, uno de los mejores cazarrecompensas, y que, bueno, todos ellos son entrenados bajo un riguroso régimen en camino previo a ser clones.
Nos cuenta la historia de él, de cómo empieza a formar parte del Imperio y cómo se vuelve prácticamente la mano derecha de Vader en la legión que lo acompaña siempre. El guión está a cargo de Tim Seidel, que es un artista prácticamente, un guionista independiente, y el dibujo de Gabriel Guzmán, que bueno, mucho en las historias que son así de bajo presupuesto, por así decirlo, en el mundo del cómic, suelen estar a cargo de latinos. Y hay un dato curioso, y es porque pagan menos. Como en todas las cosas, en el mundo de los cómics también somos explotados los latinoamericanos. Pero bueno, el arte para mí acá acompaña muy bien. No se destacan en casi todos los paneles, pero hay algunos puntualmente donde podemos ver los destructores imperiales y todo, que se ve muy imponente. Este cómic vemos súper imponente la figura del Imperio, y así como vemos súper imponente... Sí, así como vemos súper imponente la figura del Imperio, podemos ver el punto de vista de los clones que hasta ese momento eran totalmente ninguneados por la saga, tanto por los personajes como por el mismo guión en sí. Así que me parece una historia súper interesante, que si nunca se acercaron al mundo de Star Wars de los cómics, podrían hacerlo. No rompe el canon establecido actualmente, tranquilamente podría ser una historia más de todo lo que pasa en el universo de Star Wars. Y si sos una persona que actualmente está metida en los cómics y solo lee lo que sería canónico, estaría bueno abordar un poco de lo que es Leyendas, porque en su momento Leyendas fue el canon. El caza de Vader es espectacular. Es espectacular. Está muy bien dibujado. Aparte también me gusta porque es la versión oscura del último que usa Anakin, no Vader, que última usa Anakin. Eso es muy bueno. Y la portada está a cargo de Olivetti. Ah, mirá vos. La portada está a cargo de Olivetti, que también trabajó para Dark Horse en su momento. Este estilo más hiperrealista, que recuerda un poco al arte de Alex Ross, si se quiere. Por ahí un poco suele exagerar más las extremidades y todo Olivetti, pero acá se lo ve muy cuidado. No, es un cómic que súper recomiendo para introducirse en lo que es Star Wars en los cómics y bueno, en el canon de Leyendas, que hoy en día está prácticamente olvidado. Mirá vos, muy bueno, muy interesante. Primera parte del segmento del profe. Primera parte porque vamos a tener una segunda parte. Le devolvés la de la semana pasada.